Poblaciones antiguas indígenas de México. Tarahumaras. Los tarahumaras se encuentran en Chihuahua, Durango y Sonora, específicamente en la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa esos estados. Su población es de casi 122,000 miembros. Miches. En nuestro país hay casi 170,000 miches y se ubican en el norte del estado de Oaxaca. Los miches se autonombran Ayoca Aejo y significa gente del idioma florido. Huastecos. La población huasteca se compone aproximadamente de 226,000 miembros y están distribuidos en algunas regiones de los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Que los huastecos se denominan a sí mismos como Tenec y significa los que viven en el campo. Purépechas. Los purépechas se concentran en 22 municipios del estado de Michoacán. Su población se compone de casi 203,000 miembros. Los chinantecos o chinantecas tienen una población de poco más de 200,000 personas y se encuentran en aproximadamente 14 municipios del estado de Oaxaca. Los pueblos indígenas de la región de África, a diferencia de los pueblos indígenas de la región de México, es que se calcula que existen 50 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas en África. La mayoría de los pueblos indígenas son pastores y cazadores-recolectores, nómadas y seminómadas. Muchos de ellos afrontan múltiples dificultades. Bueno, en las civilizaciones indígenas de América encontramos a los olmecas. Se piensa que esta cultura fue la madre de las culturas mesoamericanas que dieron origen en el territorio del actual México. Se observan rasgos étnicos negroides, la nariz ancha y labios gruesos. También tenemos a los incas, que tenían una religión politeísta, es decir, que creían en muchos dioses, pero el principal era el dios del sol, llamado Inti. Se caracterizaron por su arquitectura, que era sencilla y simétrica. También tenemos a los mayas, que se situaron geográficamente en los actuales estados de México, Guatemala, Honduras y Belice. En sus rasgos físicos tenemos que ellos tienen la cabeza grande, ancha, el pelo negro y lacio, los pómulos sobresalientes, la frente amplia, ancha y plana, y los ojos almendrados, con una profundización notable, pliegue en los párpados, el cuello corto y hombros anchos. Ahora tenemos a los zapotecas. Se establecieron en Oaxaca. Allí fundaron un centro ceremonial en la cima de una loma de difícil acceso, que hoy conocemos como Monte Albán. Los zapotecas, junto a los olmecas, crearon las manifestaciones más antiguas de la estructura mesoamericana. También podemos encontrar a los guaraníes, que se pudieron habitar en algunas zonas de Sudamérica, ubicados en Paraguay y al norte de Argentina, entre otros lugares. Ellos eran nómadas. Entre sus rasgos físicos podemos encontrar que eran de una estatura mediana, rostros ovalados, cabeza grande, pelo oscuro y abundante. Civilizaciones indígenas africanas. Los Mursi son una tribu africana que se localiza en Etiopía, cuyos integrantes se calculan que son unos 9,000. La tribu Turkana habita en los territorios áridos del norte de Kenia, cerca de la frontera con Sudán. Tribu Amer de Etiopía. Esta se localiza en el sur de la región Omo, cerca del río Omo y en el norte del lago Turkana, en el extremo suroeste del país, cerca de las fronteras con Kenia, Uganda y Sudán. La tribu Dinka son originales del sur de Sudán y viven a orillas del río Nilo desde el siglo X. Tradicionalmente, los Dinka llevan poca ropa y lo normal es que los hombres vayan totalmente desnudos, salvo por sus collares. Las mujeres suelen llevar una piel de cabra en la cintura. Es habitual untarse con ceniza de estiércol de vaca para ahuyentar los mosquitos. También es fácil verlos con el pelo teñido de rojo, pero lo que utilizan orina de vaca.
Las mujeres llevan afeitadas la cabeza y las cepas. Solo se salva una pequeña mata de pelo. La tribu Mwiila. En las mujeres de la tribu son famosas por sus peinados muy significativos en su cultura. Ellas se untan el pelo con una pasta de color rojo llamada óncula, que se hace con un tipo de piedra roja triturada, una mezcla de aceites, corteza de árbol triturada, estiércol seco de vaca y hierbas. Además, adorna su peinado con perlas, conchas de cauri y hasta comida seca. También son famosas por sus collares. Por último, están las civilizaciones antiguas en Asia. Comenzamos con los Dao Do, que significa rojo, el color predominante de la vestimenta de esta tribu, conocida también como Yao. Conforman un grupo étnico de más de 500,000 de personas. Tailandia, los Yapandoi. Las mujeres de esta tribu son las conocidas como mujeres jirafa. Apenas quedan grupos en Tailandia, ya que huyeron a Siam cuando la dictadura birmana intentó acabar con ellos entre los años 90 y 80. Todas las mujeres llevan anillos en el cuello que se colocan alrededor de la garganta para alargarla hasta que llegue a su tope. La idea es que las mujeres parezcan dragones, que son un símbolo muy importante dentro de su cultura. Ahora les hablaré sobre los Toraja. Los Toraja viven en las altas montañas de Sulawesi, una zona terremota que muchos de sus lugares llegaron a ser completamente autónomos durante la década de los 70, hasta que llegaron los misioneros holandeses. Una de sus tradiciones más extrañas a la par que escalabrosas es que cada 3 años desentierran a sus muertos como muestra de respeto hacia ellos. La tribu Kuruwai de Papúa Nueva Guinea es famosa por haber sido una de las últimas tribus caníbales del mundo, aunque desde hace más de 20 años no lo practican. Estuvieron aislados por completo por el mundo hasta el año 1970, cuando fueron descubiertos por un grupo de misioneros holandeses. Los Chin ocupan los terrenos malos del sur de la cordillera que separa Myanmar de la India. Sus aldeas se componen de cientos de casas gobernadas por un consejo de ancianos o por un líder. Viven del cultivo sobre todo del arroz, el mijo y el maíz, pero también de la ganadería, siendo el más importante el buey salvaje de la India. Practican la poligamia y siguen su descendencia mediante línea parental. Creen en multitud de divinidades y espíritus, a lo que realizan ofrendas y sacrificios. Además, creen que los buenos cazadores tendrán un buen lugar en el cielo. Bueno, para finalizar, entre las diferencias de sus rasgos físicos entre Asia y América está que los de Asia usan diferentes artefactos en algunos grupos para modificación de sus cuerpos, como para formas de alargarlos. En otros grupos de Asia utilizan lo que viene siendo la pintura en sus cuerpos o tatuajes en sus cuerpos, o igual en algunos no se modifica nada y su tono de piel es como color oscuro, pero no tan oscuro. Su estatura promedio es normal, como las de América. En las de América su estatura de los grupos como las de mayas, zapotecas, incas son estatura promedio, no son tan altos, tampoco los de Asia. Solo los que usan collarines en Asia collares para alargar sus extremidades, y en América ninguno de estos grupos usa artefactos como esos, y que en los cuerpos de los de América son un poco más anchos y un poco más toscos. Solo en un grupo de Asia se encuentran parecidas estas características, pero en la mayoría de los demás grupos de Asia son un poco más, no tan toscos y un poco delgados. Y ya, esto sería todo. Muchas gracias.